Hola, muy buenas, bienvenidos a Materia Bis. Hoy nos encontramos en las afueras de la ciudad de Barcelona, en una localidad que se llama Sant Just Desvern, en el taller de arquitectura de Ricardo Bofill. Nos acompaña Eduardo Wach, arquitecto del estudio, es el jefe de diseño y asociado, que nos presentará al arquitecto Bofill. Encantado de teneros con nosotros. Ricardo Bofill, probablemente el arquitecto más célebre y más discutido del momento en España, creador del taller de arquitectura en Barcelona justamente en los años 60, trabaja ahora a nivel internacional en todos los continentes, proyectando desde viviendas sociales hasta sede de grandes corporaciones. Los invito a ver esta entrevista con Ricardo Bofill. Bueno, antes que nada, Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos acá. La verdad que es un lugar increíble. Después vamos a caminar y recorrer un poco con la cámara para mostrar dónde estamos. Estamos en el taller de arquitectura Ricardo Bofill y por supuesto estamos con Ricardo Bofill. Hoy eres uno de los máximos referentes de la arquitectura posmoderna, podríamos decir, o contemporánea. ¿Cómo fue tu recorrido para llegar hasta aquí? Bueno, yo empecé muy joven porque, no sé, en aquel momento, pues yo soy hijo de un padre catalán, de una antigua familia catalana, de que era de una familia liberal y de una familia profesional, y abuelos médicos y investigadores, de un padre arquitecto, pero que era constructor, que me enseñó a construir, de una madre italiana, veneciana, con una formación muy liberal y muy avanzada, muy progresista, digamos. Y entonces pues tenía distintas alternativas al final del bachillerato entre la psicología, la política, el cine, que me gustaba. Y al final me decidí por empezar arquitectura, por empezar a hacer arquitectura como una posibilidad más, y ha resultado que la arquitectura poco a poco pues, se ha ocupado la mayoría de mi tiempo. En la época del franquismo puro yo era un antifranquista pero declarado, por educación y por convicción, porque el país era un desastre y no se podía leer, no se podía estudiar, no se podía hacer nada. Yo fui a un colegio más bien abierto, que era el Liceo Francés. Y después, cuando fui a la universidad, se organizó el primer sindicato, inmediatamente a la entrada, que entré muy joven, a los 16 años, y se organizó el primer sindicato universitario. Unos cuantos amigos lo organizamos frente al sindicato único y me echaron de la universidad. Me echaron de la Universidad Española y me tuve que ir a estudiar a Suiza y después a Francia y después a otros países y hacer Y tuve una carrera singular seguramente por esta razón, o sea, seguramente porque... Eso te permitió también ver otros mundos, otros países, otras culturas y aprender esa experiencia. Me hizo pasar pues inmediatamente muy joven, después de unas primeras edificaciones aquí, gracias a mi padre que era arquitecto, y gracias a unas publicaciones y unos premios que tuve inmediatamente. En Alemania me hicieron doctor honoris causa cuando tenía 18 años, de la Universidad de Hannover. El premio Fritz Schumacher fue el primero que tuve a los 19 años. Pero claro, enseguida tuve que, porque me prohibieron trabajar aquí y tal, y entonces me tuve que ir fuera, empezar a trabajar fuera. Empecé por Francia, empecé en España, acá en Barcelona. Después hice unos ejercicios aquí, unas construcciones aquí. Después me fui a Francia porque me llamó el gobierno francés para hacer las ciudades nuevas que estaban haciendo en aquellos momentos, y vivienda social y una nueva tecnología, y algunas de las ideas que yo tenía que aquí estaban prohibidas en Francia en aquel momento estaban bien vistas por la gente que se ocupaba de las ciudades nuevas. Pues poco a poco fui trabajando en todo el eje norte-sur, que en realidad es desde Estocolmo hasta África, o sea, hasta el centro de África, hasta el desierto del Sahara. Y después lentamente pues empecé a trabajar alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en China, en la otra dirección, hasta haber trabajado un poco en todas partes. Claro, trabajar en todas partes te
te da una visión del mundo un poco distinta, porque el trabajo de arquitectura no es como el del periodismo, tienes que entrar dentro, tienes que entrar en el sistema, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo son las leyes, cómo es la cultura del país, la forma de vida de la gente, la financiación, la economía, en fin, todas las cosas, todos los parámetros que inciden sobre la arquitectura los tienes que conocer para poderlos desarrollar. Ricardo, en el año 63 tengo entendido que implementas un concepto de taller o de estudio de arquitectura totalmente innovador, con la participación no solo de arquitectos, sino de profesionales provenientes de otras disciplinas, sociólogos, ingenieros, filósofos. 30 años atrás, ¿cómo nace esa idea? Algo que hoy podría ser más de 30, Esto, en aquel momento había una preocupación por la ciudad y se estaban creando una serie de utopías en el mundo. Los ingleses creaban una utopía tecnológica, los franceses una utopía sociológica, etc. Entonces yo pensé que la arquitectura en aquel momento pues era el momento del estructuralismo, era el momento en el cual pues las disciplinas se mezclaban unas con otras. Había la idea de la especialidad, pues no era la idea que para desarrollar pues utopías o desarrollar para innovar. Y entonces creí que había que formar un grupo interdisciplinario, o sea, de gente que viniese de distintos campos, naturalmente, no solamente de la arquitectura y de la ingeniería, sino incluso de otros campos como era la pintura, o el cine, o la poesía, o la sociología. Y de esto nació las primeras experiencias del taller, que son experiencias, la primera época del taller, en las cuales hay una especie de desagrado por la ciudad que se hace, el suburbio que se crea, la pérdida de la ciudad histórica, la ciudad corbusiana, que es una ciudad funcional y que clasificada por áreas, por zonas, por clases, y la idea de volver a encontrar una ciudad mezclada, una ciudad de retomar, de hecho, la historia del diseño de la ciudad, del diseño y de la idea de lo urbano. ¿Eso vendría a ser la planificación urbana? Esto vendría a ser el diseño urbano y la concepción del más que planificación, el proyecto urbano, de alguna manera, ¿no? Como una respuesta alternativa a lo que se hacía en Europa en aquel momento, en Francia, en Alemania, en toda Europa, que eran estos bloques racionalistas puestos unos al lado de otros, estos guetos. El ejemplo de la Meridiana. El ejemplo de la Meridiana, en París, sobre todo los ejemplos de los barrios, porque esto sale fundamentalmente de París y de los ingenieros de París, de estos barrios que están hechos de viviendas de todo el mundo de la misma categoría social, sin mezclas, sin equipamiento, sin nada, barrios para vivir, para dormir, y de la idea de que estos barrios y que esto que era la nueva arquitectura de la época, que era el legado de Le Corbusier y del CIAM y del racionalismo. Yo estaba en contra de este tipo de ciudad y entonces lo que se trataba es de pensar otro tipo de ciudad, una alternativa al en el crecimiento, pero que partiese de la historia, que la innovación partiese de la historia y del lugar. O sea, partiese de la historia más amplia, no solamente la historia del siglo XX, sino la historia desde el principio, que ha ocurrido en la historia de las ciudades desde el principio. Y de cada ciudad en particular. Y después el decir que la arquitectura no puede estar homogeneizada, que no se puede hacer la misma ciudad en Buenos Aires que en Chicago, que no se puede hacer el mismo edificio en Siberia que en África, que es lo que está pasando actualmente con la arquitectura de los grandes arquitectos, las grandes marcas arquitectónicas actuales hacen una arquitectura muy igual para todas partes, porque hay un problema de ego de los arquitectos y de reconocimiento y de marca. Y de imponer su estilo, ¿no? Y de imponer su estilo. Como yo no pertenezco a esta, me reconocieron muy pronto, me dieron premios prontos y al principio tenía el mismo ego que todo el mundo, pero se me pasó pues, a los 40 años. Entonces ya no se trataba de imponer un estilo, sino se trataba al revés de cambiar y de modificar y de cambiar de arquitectura constantemente. Y por eso yo he participado en tantos cambios, incluso estilísticos, pero no solamente estilísticos, sino también de la concepción de la arquitectura a lo largo de mi vida.